Hola mis amigos, con ustedes está Anita y hoy les quiero contar una historia muy interesante. Por eso siéntense bien tranquilitos, abran su corazoncito y sus oídos para escuchar lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. En una familia vivía papá, mamá y dos niños, que eran gemelos, que se llamaban Daniel y Samuel. Daniel y Samuel tenían 10 años y ellos tenían un sueño muy grande de ir un día con sus padres a algún campamento. Entonces los padres decidieron que en verano les iban a llevar a un campamento y mientras que llegaba el verano ellos les preparaban cómo se deben comportar, qué tienen que hacer, qué tienen que llevar. Y los niños escuchaban con mucha atención porque ellos querían siempre agradar a sus padres. Y al fin llegó la noche cuando al otro día tenían que salir. Los niños estaban tan emocionados. Ellos no tenían ni sueño porque solamente estaban esperando la hora para salir para este campamento. Y al fin llegó la hora. Cogieron sus mochilas, todo lo que tenían preparado, se sentaron en el carro y se fueron hasta la montaña donde tenían después que caminar por mucha distancia para llegar a este campamento. Y los niños estaban tan emocionados, ellos estaban tan alegres y felices, todo el tiempo iban cantando y adorando a Dios. Papá, los dos niños y mamá que iba detrás de ellos vigilándoles para que no les sucediera nada. En el camino, papá les decía: habrá momentos cuando yo les voy a decir que tienen que pisar mis pisadas, que tienen que ir por mis huellas. Y habrá momentos cuando habrá pantanos y tendremos que saltar y solamente tienen que escuchar mis ordenanzas, lo que yo les voy a decir. Y claro, los niños trataban de ser obedientes y escuchaban todo lo que papá y mamá les decían. Y después de un largo tramo de camino, papá y mamá decidieron que tienen que descansar y le pidieron a los niños que se sentaran también. Bueno, empezaron a comer una hamburguesa que mamá había preparado para el camino. Y los niños ven un árbol bien alto y les piden a su papá permiso para subirse al árbol para poder ver desde arriba cómo se ve la montaña, cómo se ve el valle, porque se veía verdaderamente muy hermoso. Y papá les da permiso. Bueno, los niños, los dos, se fueron corriendo a ese árbol que no quedaba muy lejos de donde estaban ellos sentados. Y bueno, el papá está vigilándoles, mirando cómo ellos están subiendo por el árbol. Y de pronto, papá les llama, pero así deprisa. Le dice: Samuel, Daniel, salten abajo. Ellos no entendieron nada, pero saltaron. Y papá les dice: ahora corran hacia mí. Ellos no entendieron nada, empezaron a correr. Papá los abrazó y coge rápidamente una pistola que tenía en la mano y la apunta así y ¡pum! Dispara algo. Ellos no entendían. Y decía: papi, ¿pero qué pasó? Y papá les dice: bueno, miren. Y ven cómo una serpiente empieza a bajar por el árbol y se va por otro camino. Y dice Samuel: ¿esa serpiente estaba ahí en ese árbol? Dice Daniel: ¡oh! ¿La serpiente nos podía haber comido? Y dice papá: gracias a Dios que ustedes fueron obedientes desde la primera vez que les dije que saltaran, porque si no lo hubieran hecho, ya alguno de ustedes estuviera en el vientre de esta serpiente. Los niños así: qué bueno que fuimos obedientes. Hasta se me eriza la piel solamente en pensar que esta serpiente nos podía haber ahorcado o algo así. Entonces papá y mamá dicen: bueno, ya estamos fuera de peligro, la serpiente se fue por otro camino y nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Los niños cogieron sus mochilas y iban tras su papito, caminito por caminito, pasito por pasito. No se desviaban ni a la derecha ni a la izquierda. Ya la noche se estaba acercando, por eso papá decidió poner la carpa de camping que tenía y descansar ahí la noche. Después de la cena, se sentaron todos y papá les dice a los niños: yo les quiero contar una historia muy interesante de la Biblia, por eso escúchenme con atención. Los niños estaban muy contentos porque les encantaba escuchar las historias que contaba papá de la Biblia. Y bueno, dice papá: había un rey en Israel que se llamaba Saúl. Él fue el primer rey de Israel. Y una vez el profeta Samuel le dice a Saúl: pronto van a tener guerra con los filisteos. Por eso, suban a una montaña y espérenme ahí. Al séptimo día yo voy a venir para hacer sacrificios a Dios para que les bendiga para esta guerra. Bueno, Saúl dijo: está bien. No era algo difícil, ¿verdad?
Saúl coge a sus soldados, les dice a todos que vamos a subir a aquella montaña para esperar a Samuel para traer sacrificio a Dios y después ir a la guerra. Pasaron 7 días, ya el sol se estaba poniendo y todos los soldados empezaron a murmurar y decir: oye, Saúl, mira que se demora Samuel, ya nos vamos a ir porque estamos esperando 7 días aquí por el profeta y tú no acabas de hacer nada. Y Saúl se asustó, que los soldados se le estaban yendo. Y entonces decide él mismo, traerle sacrificios a Dios. Coge las ovejas como lo hacían antes, lo traen en sacrificio a Dios. Y cuando lo estaba haciendo, se acerca Samuel y le dice: Saúl, ¿qué haces? Y dice Saúl: Samuel, no viniste a tiempo, ya el sol se está poniendo, mis soldados se están yendo, están todos murmurando que tenemos que salir a la guerra y tú todavía no habías llegado, y yo decidí yo mismo traerle sacrificios a Dios para que Él nos bendijera. A Samuel le dio mucha tristeza la desobediencia de Saúl. ¿Sabes? Dice Samuel, si hubieras escuchado la voz de Dios y hubieras sido obediente, Dios hubiera prosperado tu reinado en Israel, pero ahora el trono va a ser entregado a otra persona. Saúl se asustó y dice: no, por favor, dame otra oportunidad, y yo voy a ser obediente. Entonces Samuel le dice, por palabra de Dios: bueno, ve a tal lugar y tienes que destruir a todas las personas, a todos los animales de ese lugar, porque han hecho muy malo delante de Dios. Sin más hablar, Samuel se va y Saúl dice: eso no es una tarea difícil. Mis soldados y yo destruimos todo eso en un día. Y bueno, se fue Saúl con sus soldados. Cumplieron aparentemente todo lo que Samuel le había dicho. Y a los 3 días viene Samuel a Saúl y le dice: bueno, ¿qué me dices, Saúl? Y dice Saúl: yo cumplí tu palabra. Yo destruí a todas las personas de ese lugar. Y dice Samuel: bien has hecho. Pero ¿qué es lo que estoy escuchando? Estoy escuchando a ovejas, a carneros, a vacas. ¿Qué es eso? Y dice Saúl: oh, mi señor, es que yo decidí dejar a los animales para traérselos a Dios, para traerlos en sacrificio a Dios. ¿Acaso es malo lo que hice? Y dice Samuel: oh, Saúl, ¿acaso Dios se complace de los sacrificios más que de la obediencia? ¿No es mejor obedecer la palabra de Dios? Y Saúl entendió que él otra vez fue desobediente. Y desde aquel día, Dios dispuso en su corazón poner a otro rey en su lugar. Y ese rey fue David, el mejor rey de todo Israel, porque él tenía un corazón conforme a Dios. Los niños estaban escuchando esa historia y no dejaban de dar gracias a Dios por haberles dado un corazón obediente en el momento, cuando papá les llamó, cuando ellos estaban en el árbol. Ellos estaban maravillados que Dios los guardó sus vidas, y entendieron para el resto de su vida cuán importante es obedecer a tus padres, es obedecer la voz de Dios, la palabra de Dios. Y bueno, mis amigos, quiero que ustedes memoricen hoy esta palabra que le dijo Samuel a Saúl, que está en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Leámoslo. Y dice Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que ofrecerle sacrificios y grasa de los corderos. Memoricen esta parte. Mejor es la obediencia que el sacrificio. Mejor es prestar atención a la palabra de Dios que ofrecer sacrificios. A veces uno tiene buenas intenciones y cree que por su buena intención será desapercibido de su desobediencia. Pero no, Jesús ve tu corazón. Él ve las intenciones de tu corazón. Por eso yo te exhorto
que siempre tengas en tu corazón la disposición de ser obedientes, de escuchar la palabra de tu papá, la palabra de tu mamá, lo que ellos te están instruyendo, lo que ellos te están diciendo. Si ellos te están llamando, ve con prontitud, ve con amor, ve y escúchalos, porque así serás obediente a Dios y Él tendrá su complacencia en tu corazón, como lo tuvo en David, que fue muy obediente. Y con esto yo me despido. Hasta la próxima.